Buenos días, hermanos, a todos. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios por estar una vez más aquí reunidos, un domingo más, un culto más que tenemos la oportunidad de ofrecerle a nuestro Dios, a nuestro Señor, y esperemos que todo haya sido y esté siendo de su agrado y siga siendo de su agrado, y Él nos bendiga con las bendiciones que nos quiera dar. El tema de hoy es una continuación del anterior, que hemos estado hablando del Espíritu Santo, y se llama Ministerio del Espíritu Santo, parte número 2, Y bueno, recordemos un poquito, muy brevemente, lo que platicamos la última vez acerca de este punto. Veíamos en Juan 14, versículos 16 y 17, que el Señor Jesús hace una promesa a sus discípulos. Cuando Él ya estaba cerca de partir de aquí y reunidos con ellos, les dice lo siguiente, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, y luego dice, y estará en vosotros. La promesa es que Él, una vez que partiera, iba a pedir que viniera el Padre, pedir al Padre que viniera el Espíritu Santo, que ya estaba, pero dice, ya está con vosotros, pero ahora va a estar en vosotros, dentro de cada creyente. Jesús lo prometió y esta promesa se cumplió. ¿Cuándo fue el cumplimiento de esta promesa? Lo veíamos el domingo pasado, fue en el día de Pentecostés, cuando los discípulos estaban todos atemorizados, estaban reunidos en un aposento esperando esa promesa, porque les dijo no se vayan de Jerusalén, quédense allí. Y entonces estaban todos ahí reunidos y de pronto dice, se oyó un estruendo como de un viento fuerte, y luego aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de los discípulos, y entonces dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Bien, en el mensaje anterior vimos que el Espíritu Santo no es una cosa, no es como algunos enseñan una fuerza activa de Dios, o sea, una cosa, sino es una persona. Estudiamos acerca de la personalidad del Espíritu Santo, lo que enseña la Biblia acerca de esto, para no dejarnos confundir. Y también vimos que el Espíritu Santo es un solo Dios en unión con el Padre y con el Hijo. Es decir, estudiamos acerca de la deidad del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver dos aspectos más, que son la obra del Espíritu Santo y las representaciones que hay en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo. Así que vamos a empezar primero por la obra del Espíritu Santo. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una puerta cerrada con llave y se nos perdió la llave, o la llave se quedó adentro del cuarto o adentro de la casa, ¿qué hacemos? Pues llamamos a un cerrajero, ¿verdad? Para que venga y nos abra la puerta y ya podamos entrar. Cuando, por ejemplo, el reloj, vamos a poner, reloj que traemos en la muñeca se descompone, ¿qué hacemos para que sea arreglado? Pues acudimos con un relojero, ¿verdad? Que es la persona que conoce acerca del mecanismo y cómo arreglar un reloj descompuesto. Así también en muchos trabajos hay una persona que es especialista para hacer esos trabajos, y es a los que acudimos para que se haga el trabajo. De la misma manera, la Biblia enseña que el Espíritu Santo tiene una obra en la que Él es especialista y es el encargado de hacerla.
y es lo que vamos a ver en este día. Y a propósito, esa obra que el Espíritu Santo hace, porque Él es el encargado, Él es el especialista, nos demuestra una vez más que Él es Dios, porque nadie puede hacer las obras que hace si no fuera Dios. Y vamos a verlas, algunas de ellas. Empecemos por el pasado, las obras que ya hizo el Espíritu Santo, en las que participó en el pasado el Espíritu Santo, ¿ok? Y después vemos las del presente. En el pasado, en primer lugar, tenemos la creación. La primera obra que nos dice la Biblia en la que participó el Espíritu Santo es en la creación. Así de repente, cuando no leemos con cuidado, le puede decir, en la creación, pero ¿cómo a poco ahí estuvo el Espíritu Santo? Sí. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y miren, y el Espíritu de Dios, o sea el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está presente en la creación, apenas el segundo versículo de la Biblia, ahí está el Espíritu Santo. ¿Se fijaron? Y en el principio creó Dios los cielos, y ahí está el Espíritu Santo que se movía sobre la faz. Así que estos versículos primeros de la Biblia nos enseñan que el Espíritu Santo participó en la obra de la creación. En el tiempo que haya sido, allí estuvo. También el libro de Job, el mismo Job dice en Job 33 y versículo 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo. ¿Se fijaron? En la creación del ser humano también participó el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que tenemos, número 1, la obra de la creación. Número 2, tenemos ahora la inspiración de la Biblia. La Biblia es un libro que tenemos el día de hoy, sí. Fue escrito por personas como ustedes y como yo, sí. La mano de esas personas fue la que escribieron estos, pues todos los libros que tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero la inspiración para escribir esos libros, dice la misma Biblia, la misma palabra de Dios, dice que fue el Espíritu Santo el que inspiró a los hombres que escribieron la Biblia. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 y versículo 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo los hombres. No fue de su propia voluntad, no fueron sus propias ideas y conceptos, sino fue el Espíritu Santo el que les dijo lo que tenían que hablar, lo que tenían que escribir. ¿Está claro? Lo dice aquí el apóstol Pedro. Ahora, es obvio que para inspirar la palabra de Dios en los hombres se necesita ser Dios. Si no, no se puede. Así como para haber hecho las cosas de la creación se necesita ser Dios para crear, ¿verdad? Así que por eso decía yo que las obras del Espíritu Santo demuestran o confirman que Él es Dios. Si no fuera Dios, no hubiera estado haciendo la creación física y al ser humano también, como vimos en Job. Y si no fuera Dios, no podría inspirar la palabra de Dios. ¿Cómo va a inspirar algo que Él no tiene nada que ver con eso? Bueno, ahora
Si a alguien le quedara un poco de duda al respecto, aquí dice que fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, los santos hombres de Dios. Bueno, comparen este versículo con este otro, 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El texto anterior dice que la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, y este dice que fue inspirada por Dios. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, hay un principio en matemáticas que dice dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Para que no haya contradicción entre los dos versículos, la solución única es que el Espíritu Santo es Dios. Porque dice que fue inspirado por el Espíritu Santo y este otro dice fue inspirado por Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Como dijo el mismo Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cuando estaba platicando con una mujer samaritana? Ahí cerca de Samaria, por cierto, también cerca donde estaba el monte Gerizim, ¿verdad? Le dice a esta mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 24, Jesús dijo esto: Dios es espíritu. ¿Se fijaron? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Porque ella le preguntaba, ¿dónde se debe adorar? ¿Aquí en este monte o en Jerusalén, como dicen ustedes? Y Jesús le dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. En pocas palabras le dijo, no importa el lugar, lo que importa es que lo hagan en espíritu y en verdad. ¿Ok? Y así, pero al punto aquí es que Jesús dice, Dios es espíritu. Por eso dice, ¿fue inspirado por el Espíritu o fue inspirado por Dios? Es igual. El Espíritu es Dios. Otra obra del pasado, también atribuida en la Biblia al Espíritu Santo, es el engendrar a Cristo. ¿Se acuerdan? La concepción de el Mesías, del Hijo de Dios en el vientre de María, fue también una obra del Espíritu Santo. Leemos en Lucas capítulo 1, versículo 34 al 35, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, o sea, ella era virgen. Cuando el ángel le dijo que ella iba a concebir, iba a dar a luz un hijo, ella dice, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser si no conozco varón? Y dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces ahí tenemos la participación del Espíritu Santo en la concepción de Jesús, en el vientre de María. Y este acto del Espíritu Santo, un acto sobrenatural, porque eso no sucede en forma natural, un acto milagroso, un acto extraordinario del Espíritu Santo de engendrar vida en una mujer que era virgen, nos confirma una vez más la deidad del Espíritu Santo, su deidad, porque solamente Dios hace milagros, ¿verdad? Nada más Dios hace sus milagros. Y hizo este milagro de que quedara embarazada y tuviera un hijo, una mujer siendo virgen. Y fue el Espíritu Santo el que participó en esto. Bueno, son obras del pasado, ¿verdad? La creación, la inspiración de la Biblia, el engendrar a Cristo en el vientre de una mujer embarazada, en una mujer virgen. Y ahora vamos a ver en el tiempo actual, en el presente, cuáles son las obras que se le acreditan al Espíritu Santo. En primer lugar, o nos quedamos en 3, ahora pues seguimos con el 4, porque son obras
Las primeras tres fueron en el pasado, las siguientes son en el presente. Número 4, el Espíritu regenera. El Espíritu regenera. ¿Han oído hablar de esas cremas mágicas maravillosas que anuncian en la televisión? Que se las ponen y antiarrugas y antiedad y anti ¿quién sabe qué? ¿Las han probado? Porque a algunos no se les nota. ¿Verdad? No, miren, ay, se me quitaron las arrugas. Pues, ¿cuáles? ¿Verdad? Bueno, quien verdaderamente regenera es el Espíritu Santo, no esas cremas. Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. ¿Sí está todo completo? Bueno, yo lo voy leyendo acá, ustedes allá. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se acuerdan con quién está hablando Jesús aquí? Con un hombre llamado, empieza con N, luego sigue una I, Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo, que va y le pregunta, y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego dice, ¿cómo va a ser que yo ya siendo viejo pueda entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer? Y entonces él le explica esto. Te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto es lo que se conoce como regeneración o nuevo nacimiento. Algo que ocurre en aquel pecador que arrepentido pone su fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Ocurre en él un nuevo nacimiento, una regeneración. Es una nueva criatura, una nueva persona. Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa obra de regeneración no es producto de la voluntad humana. No es que la persona a sí misma empieza a moderarse para no hacer esto malo y para no hacer aquello, sino es producto de la obra del Espíritu Santo que ha entrado en él. Y eso externamente se refleja. Se ve a la persona que ahora es una nueva criatura. ¿Ok? Por ejemplo, podríamos poner varios casos. Por ejemplo, ¿cómo fue posible que un acérrimo enemigo del cristianismo, de los cristianos, que fue Saulo de Tarso, un hombre que fue perseguidor de los cristianos, un hombre que anduvo acechándolos y arrestándolos y metiéndolos a la cárcel para que los azotaran y algunas veces también los mataran? Ese era Saulo de Tarso. ¿Cómo es posible que Saulo de Tarso se convierte después en el extraordinario apóstol Pablo, predicador del evangelio, misionero, que puso muchas iglesias en diferentes partes del mundo, en diferentes regiones, y extendió la palabra de Dios por muchos lugares? Este apóstol Pablo, ¿cómo fue posible ese cambio? Bueno, ese fue el nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo en Saulo de Tarso, que ahora era el apóstol Pablo. ¿Me entienden? Esa es la regeneración. Esta obra la hace el Espíritu Santo. Y ojalá la gente también diga de nosotros, ay, mira cómo era y ahora cómo es. Qué diferente, ¿verdad? Se nota. Antes era maldiciento, antes era corajudo, antes era borracho, antes era cualquier otra cosa que ustedes quieran, y ahora es una persona completamente diferente. Bueno, otro caso, Zaqueo, que era un
trabajador para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de aquel tiempo. Era un recaudador de impuestos, pero también era un ladrón corrupto, como algunos hay también en esos puestos. Pues ese Zaqueo, que era un hombre que buscaba enriquecerse de una manera incorrecta, hoy lo acusarían de enriquecimiento ilícito o inexplicable. Bueno, ese Zaqueo, ¿cómo fue posible que se convirtió en un Zaqueo que devuelve lo que ha robado y por cuadruplicado, y además de lo que le sobra, dio a los pobres? Dio su dinero a los pobres. ¿Cómo es posible que un hombre que amaba el dinero y se quería enriquecer y tener más y más, ahora estaba compartiendo con otros, deshaciéndose de esas riquezas injustas para dar a los pobres y para pagar a aquellos que les había robado? ¿Cómo fue posible? Fue porque Zaqueo nació de nuevo con el poder del Espíritu Santo. Este ya no es ejemplo de la Biblia, es ejemplo de la historia más, bueno, no tan reciente, pero más reciente que Zaqueo y que Saulo de Tarso. John Newton, ya hemos hablado de él. John Newton era un hombre sin sentimientos, aparentemente, un hombre de esos de ásperos, que parece que no tienen sentimientos, sin escrúpulos. Era traficante de esclavos, ¿verdad? Iba en su barco al África y se traía esclavos negros y los llevaba a otros países donde había esclavitud, principalmente en Inglaterra. Ese hombre que parece que no tenía sentimientos, que no le dolía el sufrimiento humano de aquellas personas con las que negociaba. ¿Cómo fue posible que se convirtió en otro John Newton, que después fue predicador del Evangelio y que él participó en la abolición de la esclavitud en Inglaterra, de la esclavitud, y además compuso ese hermoso himno que conocemos que se llama Sublime Gracia? ¿Se acuerdan? Sublime gracia el Señor, que a mi pecador, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué seguía? Salvo. Bueno, muy bien. Ok, ¿cómo fue posible? Fue posible porque John Newton nació de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Y ahora voy a poner personajes más recientes todavía. Jan Celsiski, que fue un ateo. Él nació, vivió y todavía en un país de esos comunistas. Así que fue un ateo, seguidor de Marx y de Lenin, ¿verdad? Y ahora es un predicador del Evangelio, es seguidor de Jesucristo. ¿Cómo es posible ese cambio en su vida, ese cambio de la manera en que pensaba, sus ideales, etcétera, cambiaron completamente cuando nació de nuevo por el poder del Espíritu Santo? Y un último, este creo que sí lo conozcan más, Nicky Cruz. ¿Cuántos han oído hablar de Nicky Cruz? Bien, Nicky Cruz. ¿Quién fue Nicky Cruz? Fue el jefe de una pandilla muy violenta, muy brava, allá en Nueva York. Se llamaba los Mau Mau, ¿verdad? Él era el jefe de esa pandilla y ahora es un hombre que se dedica a predicar el Evangelio. ¿Cómo fue posible ese cambio de un delincuente, un criminal, asesino y pendenciero, etcétera? Hagan de cuenta como si habláramos de uno de los líderes de un cártel de aquí, de nuestro país, y ahora predicando el Evangelio, hablando de Cristo a otros. ¿Cómo es posible ese cambio? Esta persona es actual, vive. Bueno, eso sucedió gracias a que Nicky Cruz nació de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Y esa es obra actual del Espíritu Santo en nuestros días. ¿Qué pasó? Le piqué algo, quién sabe qué fue.
El Espíritu también, número 5, fortalece, fortalece. En Hechos capítulo 9, versículo 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, es decir, crecían en número, ¿verdad? Fortalecidas por el Espíritu Santo, fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias crecían y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, hablemos del presente, porque esto fue poco menos de 2000 años. En el presente, ¿cómo es posible, por ejemplo, que hoy, que es 17 de septiembre del año 2017, estemos aquí nosotros reunidos, personas que antes no nos conocíamos para nada, ¿verdad? Ni familiares, ni vecinos, bueno, algunos entre ustedes sí, pero otros para nada, ¿verdad? Entre otros y otros. Marco, ¿tú conocías a la hermana Leti? ¿No? ¿Es tu familiar? ¿No? ¿Verdad que no? Bueno, ¿y a la que tienes al lado? ¿A Liz? Tampoco. ¿Y a Damaris? Tampoco. ¿Cómo es posible que estemos aquí nosotros juntos? ¿Estamos en armonía, sí o no? No estamos peleados, ¿verdad? Nos llevamos bien, nos queremos. Ayer convivimos bien a todo dar en esta fiesta cívica y un culto que le rendimos a nuestro Dios, y que nos fuimos bien llenitos. Yo no desayuné, eso me dura hasta en la tarde ya. Bueno, tú sí, así que tú sí. No, bueno, ok. ¿Cómo es posible que estemos así contentos, sonriendo, alegres, en armonía nosotros? Personas que somos bien diferentes entre nosotros, bien diferentes. Somos diferentes de edad. Miren unas muchachas acá jovencitas, otros acá ya más veteranos. Y somos diferentes en educación, ¿verdad? Nivel de educación, diferentes en nivel económico también, diferentes en gustos, en carácter, en fin, y sin embargo estamos conviviendo juntos en armonía y ahorita rindiéndole culto a nuestro Dios. ¿Cómo es eso posible? Que estamos así como si fuéramos un cuerpo, ¿verdad? No muchos, sino uno solo. Bueno, eso es posible gracias a la obra del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Somos tutti frutti. Algunos de Veracruz. ¿Cuántos son de Veracruz? Ándale, hay bastantes. ¿Cuántos son de Altamira? Ándele. ¿Cuántos son de Madero? Yo también. No, yo no. Soy de Tampico. Soy de Tampico. Bueno, vivo en Madero, pero nací en Tampico. ¿De Tampico? Eso. ¿Cuántos son de qué será? ¿De Tuxpan? No está ahorita uno de Tuxpan. ¿De Houston? ¿Quién es de Houston? Dicen que pregunte. Bueno, muy bien. Yo tenía una tía que era de Nueva York, así decían porque nunca la veíamos. A lo mejor así, es de Houston, ¿verdad? Nunca se aparecía por la casa. Bueno, todos seamos judíos, esclavos, libres, mexicanos, griegos, italianos, franceses, somos un solo cuerpo porque hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Bien, número 6, el Espíritu santifica. Acuérdense que la palabra santificar o santo significa apartado, ¿verdad? Separado. El Espíritu Santo santifica, dice
Segunda Tesalonicenses 2, versículo 13 y 14. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu es el que nos santifica, es el que nos aparta del mal, nos aparta de que creamos las mentiras, los engaños de Satanás para que la gente sea condenada en el infierno, pero nosotros hemos sido llamados y escogidos, dice desde el principio, apartados por el Espíritu Santo para salvación. ¿Se fijaron? Y en ese proceso, en esa obra, ¿quién interviene? El Espíritu Santo. Si no fuera por Él, no seríamos salvos. Él es el que redarguye, dice la Biblia, es el que convence de pecado al hombre para que crea, para que entienda que necesita el perdón de sus pecados. La obra del Espíritu Santo. Bueno, aquí dejamos la obra del presente y del pasado del Espíritu Santo, ya lo vamos a representaciones del Espíritu Santo. Miren, todos estamos familiarizados con símbolos, con figuras, con imágenes que se utilizan para representar algo. Por ejemplo, si yo les digo un conejito tocando una batería, tan, 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 ¿qué les recuerda? Una marca de baterías, una marca de pilas llamada Duracell. A ver, una fácil, una cruz de color rojo, ¿qué les recuerda? Una institución, ¿verdad?, que se dedica al auxilio a personas que están en una emergencia, en un accidente. La cruz roja. A ver, está más difícil. Un señor así vestido a la antigüita, aunque nada más se le ve de aquí para arriba, con un sombrero así y un cabello cano que le sale por los dos lados. Quaker State, eso, ¿verdad? La avena Quaker. Quaker nada más, el State no. Bueno, Quaker, ya me falló a mí. Perdón, hermano. Quaker. Excuse me, please. Ok. Bueno, una avena, ¿verdad? Y así, bueno, pues fíjense que también en la Biblia el Espíritu Santo aparece en el Nuevo Testamento simbolizado, representado de diferentes maneras. Pero acuérdense, les quiero que no se nos olvide que esas figuras por medio de las que se representa el Espíritu Santo no es eso, Él es una persona, ¿ok? No confundir. Así como un conejito pegándole así, no es la pila Duracell, nomás está representando la acción duradera de esas baterías, ¿verdad? Bueno, muy bien. Así también el Espíritu Santo lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento representado de diferentes maneras. Vamos a ver algunas de ellas. Primero, representado como una paloma, ¿se acuerdan? ¿Cuándo aparece como una paloma? ¿En dónde? ¿En qué suceso? En el bautismo del Señor Jesús. Lucas 3, 21 y 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Se fijan cómo aparece representado el Espíritu Santo? Como una paloma, pero Él no es una paloma. ¿Ok? No van a decir que el Espíritu Santo es una paloma. Él es una persona. Por cierto, en estos versículos aparecen las tres personas de la Trinidad. ¿Se dan cuenta? ¿Quién está ahí? Jesús, que es el Hijo. ¿Quién está? El Espíritu Santo. Y al último, una voz del cielo que dice: tú eres mi Hijo amado. ¿Quién es? El Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres están en esos dos versículos. En el bautismo de Jesús, allí estuvo
el Padre, el Hijo, obviamente porque es el que se va a bautizar, y el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad. Pero aquí aparece el Espíritu Santo como una paloma, lo cual nos recuerda a la paloma la sencillez, ¿verdad? La sencillez. Jesús dijo en Mateo 10:16, dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sencillos como palomas. Y así debe ser el cristiano, ¿verdad? Una persona sencilla. No importa si es muy rico, si es muy poderoso, si lo que ustedes quieran, muy inteligente, debe ser una persona sencilla, sencilla. Porque el Espíritu Santo está en él. Bueno, otra forma en que se representa es como fuego, como fuego. En el Nuevo Testamento, ¿dónde se representa al Espíritu Santo como fuego? Como fuego, a la una, a las dos. Bueno, el más conocido pasaje es en Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 3 dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y lo dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo aparece como fuego, dice, como fuego. Por cierto, ya desde el Antiguo Testamento también se relaciona la presencia del Señor con fuego. Por ejemplo, allá cuando Moisés, el ángel de Jehová se le apareció, ¿en dónde? En una zarza. ¿Cómo estaba la zarza? Ardiendo, tenía fuego, ¿verdad? Tenía fuego, se acerca. ¿Y por qué le llamó la atención? ¿Qué de raro hay que un árbol por ahí se esté quemando? Pues eso sucede muy seguido en los bosques que se incendian. Bueno, porque no se consumía, ¿verdad? Estaba el fuego y el fuego y fuego y no se apagaba y no se apagaba. Normalmente pues un arbolito, un arbusto se quema y se apaga y ya, fuego. Bueno, se presentó el ángel de Jehová por medio de una zarza que estaba ardiendo, había fuego. También se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba por el desierto y en la noche, ¿qué había? Una columna de fuego, ¿verdad? También que estaba dirigiendo al pueblo de Israel. Dios envió una columna de fuego que estaba dirigiendo al pueblo en la noche. Otra que me acuerdo, por ejemplo, cuando Isaías se le llamó, cuando Dios llamó a Isaías, él decía: ay de mí, porque soy hombre de labios inmundos. ¿Y cómo le quitó los labios inmundos Dios? Con un carbón encendido. Si está encendido, ¿qué tiene? Tiene fuego. Entonces vino un carbón y le limpió sus labios inmundos. A lo mejor él acostumbraba a decir maldiciones. ¿Alguna acostumbra a decir maldiciones para traer un carbón encendido ahorita? Espero que no, ya se les quitó la mala costumbre, ¿verdad? De decir palabras malas. Y si alguien todavía lo tenga, consígase por ahí un carboncito de fuego, pero prendido, y se lo pone aquí en la boca y con eso dice la Biblia que se cura. No me crean, no va a ser que alguien sí me siga la corriente. Bueno, representado como un viento, como viento. Acuérdense que la Biblia usa la palabra como, no dice que era viento o que era fuego, dice como. En este pasaje, Hechos 2, versículos 1 y 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. O sea, oyeron un estruendo y oyeron como un viento recio que soplaba, ¿verdad? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿De qué se trataba? Era la venida del Espíritu Santo, que aquí se simboliza como un estruendo, como de un viento recio, un viento recio. También, por cierto, cuando Jesús, lo acabamos de leer y lo voy a volver a poner,
cuando Jesús habla con Nicodemo, también representa al Espíritu Santo con viento. En Juan capítulo 3, versículo 8 dice: el viento sopla de donde quieres y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu, ¿verdad? Relaciona al Espíritu con el viento. Pero les recuerdo, el Espíritu ni es paloma, ni es fuego, ni es viento, es una persona, ¿ok? Que aparece representada así, pero no es. Número 4, estos se van a acordar los que ya se casaron, representado como sello, como un sello. Ah, no, perdón, es la que sigue, me adelanté. Pero bueno, sello. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. A ver, voy a repetirlo porque leemos y luego no le ponemos atención. A ver, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? Dice: el evangelio de vuestra salvación. El evangelio. ¿Se acuerdan que dice que la fe viene por qué? Por el oír. La fe viene por el oír. Ustedes, habiendo oído el evangelio, ¿y qué más? Y habiendo creído en él. ¿A quién se refiere en él? Este mismo él que está aquí, y si nos vamos para atrás, está hablando del Señor Jesús. Habiendo oído el evangelio de Jesús, habiendo creído en Jesús, habiendo lo que dice el evangelio acerca de Jesús, dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos de ustedes oyeron el evangelio, ya creyeron al evangelio? Levanten la mano. ¿De veras? La hermana Leti, no, hermano. Por favor, predíquele el evangelio ahorita llegando a su casa, hermano Abundio. Ya le predicó y no quiere. Bueno, ni modo. Ok, habiendo oído el evangelio y creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? El sello, ¿qué es un sello? El sello es un símbolo de garantía. El sello es un símbolo de garantía, es un símbolo de propiedad, ¿verdad? Y también es un símbolo de autenticidad, ¿verdad que sí? El sello lo usamos para decir: mira, esto está ¡zas! Trae el sello. Por ejemplo, cuando algún documento oficial por ahí, sin sello, no vale, ¿verdad? Les dan su acta de certificado de calificaciones, por ejemplo, y ahí viene el retratito con las calificaciones, y en el retrato le ponen un sello, ¿verdad? ¡Sas! Para decir: esto es auténtico, es verdadero esto que está aquí, ¿verdad? Así que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo, de manera que con esto está diciendo Dios: Él es verdaderamente salvo. Tiene el sello de la garantía de Dios de que es salvo, el Espíritu Santo. Él es mi hijo, ya le puse el sello. ¿Cómo ven? Y en el Apocalipsis se habla de otro sello que se va a poner en la mano o en la frente. Ese no se lo recomiendo, ¿verdad? Ese sello lo van a llevar los que no tengan el sello del Espíritu Santo, y no van a ser salvos. Bueno, la número 5, no, ¿cómo 5? Sí, es que volvimos a empezar con la representación. Se representa como las arras. Ahora sí, decía yo, se van a acordar los que ya se casaron. Las arras, y más los que se acaban de casar. Este versículo está despuesito del anterior. ¿Se acuerdan cuál fue el anterior? Pues el 13, ¿verdad? Dice: fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Después de que escucharon y creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice que es, ¿quién? Pues el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. A ver, los que ya se casaron, si pusieron atención, ¿qué significan las arras? A ver, un novio por aquí que ya no es novio, ahora es esposo reciente, cuando le dan las arras y las pone en la manita de su esposa, ¿qué está simbolizando con eso? A ver, Abraham, allá atrás, tienes poquito de haber pasado por esa experiencia. ¿Qué representan las arras, Abraham? Si tienes micrófono ahí para que hables. Le da miedo decirlo. Exactamente, ¿verdad? Estás prometiendo, en el momento que están aquí al frente, están prometiendo, el novio, el esposo está comprometiendo que se va a hacer cargo de todos los gastos en el hogar. ¿Y entonces por qué pones a trabajar a Liz? A ver. Es que ella quiere, ¿verdad? Voluntariamente ella está trabajando. Muy bien. Bueno, se vale también trabajar, ¿verdad? Pero voluntariamente, no a fuerzas. Ah, tú tienes que trabajar y tienes… No, la obligación es del esposo. Y si la señora no quiere trabajar, está en su derecho de no trabajar fuera de casa, porque en la casa también trabajan mucho, ¿verdad? Pero fuera de casa, si dice yo no quiero trabajar, bueno, está bien, tú me diste las arras, así que vámonos. El Espíritu Santo son las arras, dice, porque es una promesa de Dios. Es como un anticipo. Cuando vamos a comprar algo, un artículo, una tienda, y no tenemos para pagar todo el completo, ¿qué nos piden? Un anticipo, ¿verdad? Bueno, pues va a dar un anticipo del 15%, y ahí va, ¡zas! Ese es un compromiso que hacemos al dar ese anticipo de que vamos a pagar el resto más adelante, porque damos el anticipo, nos dan el producto, ¿verdad? Y nos estamos comprometiendo a que vamos a pagar el resto. Así Dios, al poner las arras, que son el Espíritu Santo, está comprometiéndose a que va a completar lo que falta de nuestra salvación, la glorificación. ¿Cómo ven? Está prometiendo que va a cumplir con todas las bendiciones futuras de nuestra salvación. Todas las bendiciones futuras que implican la salvación. Por ejemplo, el milenio. Ahí está la promesa en las arras, ¿verdad? El anticipo que Dios nos ha dado. Muy bien. Y por último, se representa como agua. Como agua. Juan 7, versículos 38 y 39 dice Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Esto dijo ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿A qué lo está comparando? Con agua viva. Agua viva. Hay un mar que hemos estado viendo y que cuando estudia uno la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo, ahí por la región de Canaán está un mar que no está vivo. ¿Cómo se llama? El mar muerto. ¿Por qué se llama mar muerto? Porque tiene una gran cantidad de sales y no hay peces ahí. No pueden vivir. El mar muerto se llama. Es un mar que tiene un nivel bastante por debajo del nivel del mar, y por eso el agua siempre viene y viene y viene, nada más recibe y recibe y recibe y recibe y recibe, no da, no fluye de ahí. Y es un mar muerto. Bueno, aquí dice el Espíritu Santo son aguas vivas.
agua viva, agua limpia, agua pura, ¿verdad? Dice, esto dijo el Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él, pues aún había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, con esto terminamos por hoy. Vamos a la conclusión. Hemos visto que el Espíritu Santo tiene atributos divinos como la tercera persona de la Trinidad. Por ser miembro de la divinidad, el Espíritu tiene su propia función única, vital e indispensable para llevarla a cabo en la creación y en el desarrollo de la iglesia verdadera. En la Biblia, el Espíritu Santo es representado de varias maneras, pero debemos recordar que Él no es esos símbolos que lo representan. Él es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y termino con un versículo donde otra vez se relacionan las tres personas de la Trinidad en la despedida de una carta que escribió el apóstol Pablo. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de los santos sean con todos vosotros. Amén. Ahí les dejo de tarea dónde está. Está al final de una de las cartas de Pablo. ¿Lo repetimos? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos enseña, nos da una doctrina que es correcta, santa, acerca de ti, especialmente hoy, acerca de el Espíritu Santo que forma parte de ti. Y queremos entonces pedirte que nos ayudes a recordar estas enseñanzas, a tener convicciones firmes acerca de estas enseñanzas de tu palabra y no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Y que así, en esta unidad que promueve el Espíritu Santo, podamos seguir siempre, siempre como iglesia tuya, en donde quiera que estemos. Gracias, Padre, muchas gracias. Sella estas palabras en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.